Como verán en la primera diapositiva, tenemos a la fecha 121.963 casos ya confirmados por PCR, casi 60.000 recuperados, es decir, la mitad, y 1.985 fallecidos. Entre los fallecidos tenemos una predominancia de varones, 57% sobre mujeres, 43%, pero en cantidad de casos confirmados más o menos está similar, 48,6 contra 51,1, varones y mujeres. En estos últimos días venimos observando también un aumento de los días para duplicación, tanto en el PBA, es decir, el conjunto de la provincia, como en el AMBA. En el AMBA estamos a 21 días, entre 20 y 21 días de tiempo de duplicación. Recuerden siempre que el tiempo de duplicación se lo toma en base a la cantidad de casos que están confirmados por PCR. En un momento en donde hay una gran cantidad de personas que padecen la enfermedad en forma asintomática o oligosintomática, lo cual hace que por sus escasos síntomas no concurran a una consulta. Y bueno, en el mundo ha sucedido eso, que luego la cantidad de casos reales, cuando se hacen estudios de seroprevalencia, que estamos realizando en la provincia 30 estudios de seroprevalencia, con anticuerpos. Cuando sucede eso, obviamente uno toma en cuenta que la magnitud de la cantidad de enfermos fue superior a las que estaban calculadas por PCR. Por eso siempre decimos, es un dato que lo tomamos como referencia, pero que puede tener sesgos, ¿no? Por este motivo que le digo. La próxima, me quiero detener un poquito en la próxima diapositiva, porque desde que comenzó esta pandemia, fundamentalmente en la zona del AMBA, nosotros venimos planteando, tratando de explicar cómo es la dinámica de esta enfermedad. Cómo es la dinámica de este virus que se disparó en un lugar del mundo remoto y que en cosa de mes y medio, 2 meses, ya prácticamente estaba en todo el mundo, lo cual muestra la avidez y la capacidad enorme que tiene este virus para contagiarse, para contagiar. Y entonces cuando hablábamos que los grandes conglomerados urbanos tienen una lógica de comportamiento, a veces por ahí se le quiso poner como una especie de cuestión político-partidaria al virus, y no es así. El virus tiene una manera de moverse, no tiene nada que ver con que gobierne uno u otro sector, un conglomerado urbano. Digo porque algunos medios insisten en esto, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos a mover con criterio científico y epidemiológico, la enfermedad empezó particularmente a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires por la altísima concentración de gente que vive en un área relativamente pequeña, geográfica, y a la cual llegaron una enorme cantidad de personas trayéndolo de afuera. Es decir, el lugar de mayor concentración se dio allí, de casos iniciales que luego empezaron a contagiarse. Y esto lo podemos ver en una animación que algún día, la próxima conferencia, es interesante volver a verla, que la hemos mostrado ya, en donde se ve es como una mancha de aceite que va irradiando, que se va corriendo desde el epicentro hacia la periferia. Y entonces por eso ustedes ven esa tabla en donde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy hay esa cantidad de casos, 2004, por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en el primer cordón ya tenemos 1.050 y creciendo, porque tiende a homogeneizarse. El virus es así. En el segundo cordón, 822, y ustedes verán cómo va creciendo, primero, segundo y tercer cordón, tendiendo a parecerse al lugar donde hay más. Así funcionan estas enfermedades, con algunas particularidades que tienen que ver con que esto crece a una velocidad
más acotada, menor a la que tendría el virus en forma silvestre si no hiciéramos nada, si no tuviéramos cuarentena, si tuviéramos escuelas, si tuviéramos todas las actividades normales, el virus crecería a una velocidad mucho mayor, que es lo que se vio en muchos países y que es lo que evitamos acá con las distintas medidas que se fueron tomando. Pero a un lado y al otro lado de la General Paz, el virus es el mismo y busca hacer lo mismo. Por eso le pedimos una y otra vez más a los medios de comunicación que traten esto con rigor científico, no queriendo poner que de un lado el virus, no, es lo mismo. El virus es el mismo y tiende a ser lo mismo, con particularidades por ahí, que son particularidades, pero que a la larga, si se lo deja al virus que progrese, va a hacer lo que tiene que hacer, que es tratar de contagiar la mayor cantidad de personas, porque para eso está, eso es el virus. Ese es su leitmotiv, ese es el ser del virus. Entonces digo, esto es importante porque nosotros verán ustedes que de acuerdo a las medidas de restricción que vayamos tomando en los próximos tiempos, liberando más o liberando menos actividades, vamos a tener más casos. Por ejemplo, nos preguntan en el AMBA, ¿se pueden abrir las escuelas? Miren lo que pasó en Israel. Israel, un estado fuerte, un país fuertemente organizado, muy militarizado, muy disciplinado, cerraron rápidamente todas las actividades en forma muy dura, y el virus bajó violentamente. Se confiaron, dijeron, bueno, ya está, abrieron las escuelas y el segundo pico fue mucho mayor que el primero. A partir de las escuelas, las universidades, le hizo una explosión particularmente en ese sector. Por eso digo, el virus avanza a una velocidad acotada porque se están tomando medidas, aun cuando a veces se liberan algunas actividades. Hay una base que no se está moviendo. Las escuelas, la administración pública funcionando un porcentaje bajo, la justicia, los espectáculos, el turismo, el esparcimiento, todo eso, las confiterías, los boliches, todo eso funcionando a menos, hace que haya una base de inmovilización que mantenga al virus ciertamente acotado. Por eso, cada vez que liberamos alguna actividad, estamos viendo qué impacto tiene. Y siempre tiene un impacto. Siempre liberás movilidad de la gente y siempre aumentan los casos. Por eso queríamos presentarle esto, porque ustedes van a ver en sucesivas placas, en sucesivas reuniones futuras, y si ven para atrás las que hemos estado presentando, cómo esto tiende a ser lo que estamos diciendo. Lo que sucedió en la capital se corre al primer cordón, segundo cordón y tercer cordón. Hoy vemos claramente que los tres cordones crecen, pero a una velocidad mayor en el tercero, porque es donde menos casos ha habido. El primer cordón crece más lento. La ciudad de Buenos Aires crece no tan rápido. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se mueve dentro de la cuarentena habitualmente ya tiene un mayor nivel de contagio. La cantidad de gente que se mueve normalmente dentro de la cuarentena, que está habilitada para moverse, trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales, policía, etcétera, etcétera, ya tienen una mayor tasa de contagio, porque están moviéndose. Los que no se mueven tienen menos tasas de contagio. Si liberamos más actividades, aumentan los contagios. Bueno, buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Yo simplemente muy breve comento, para resaltar de lo que comentó el ministro, el incremento continuo que estamos viviendo en los pacientes que ingresan al sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto es el indicador más importante que expresa la preocupación que sentimos respecto de la necesidad de reducir la cantidad de contagios. Esto, sumado a la cantidad de fallecidos que estamos viviendo cada día, son los dos elementos centrales que nos hacen pensar en que es necesario tomar las medidas individuales, comunitarias y eventualmente sociales, es decir, respetar todas las indicaciones que nuestro presidente y gobernador han planteado, porque objetivamente
estamos viendo que cada vez se ocupan más las camas de terapia intensiva y que cada vez más son las personas que se enferman y que se enferman gravemente. Así que simplemente para resaltar dentro de toda la exposición de la información que presentó el ministro, la relevancia que tiene esto en materia ya de pacientes graves. No son solamente estadísticas de contagios, sino implicancias en personas y sus familias. Eso nos parece que son los elementos centrales para poner arriba de la mesa en cualquier discusión cuando se plantea si una actividad u otra debe ser la nueva que se abre, entendiendo que aquellas que no sean esenciales, que no sean indispensables desde un punto de vista colectivo, no individual, no debieran ser las que se abran en este momento, que, como manifiesta el ministro, sigue siendo un momento de ascenso de los casos y que no hemos llegado todavía al descenso. Muchas gracias. En la provincia de Buenos Aires vamos a continuar en la misma situación que respecto de los últimos 15 días, lo que nosotros hemos planteado como un aislamiento, como un distanciamiento intermitente, de carácter intermitente. Esto significa que, si bien estos próximos 15 días está previsto mantenernos en las mismas condiciones en las que veníamos trabajando, justamente como decía el ministro, como decía el viceministro, como decían ellos, estamos monitoreando permanentemente varios de los indicadores que acaban de mostrar, por si eventualmente hay que tomar alguna medida en el medio del periodo que estamos ahora prorrogando, de otros 15 días de aislamiento social preventivo y obligatorio para los distritos del AMBA y algunos pocos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, y de distanciamiento social preventivo y obligatorio en el marco de nuestro sistema de fases para la mayoría de los distritos del interior. En tal caso que encontremos alguna situación de preocupación, nosotros nos moveremos dentro de nuestro sistema de fases, que me quiero referir a continuación. Pero la novedad, como todos ustedes saben, y fue presentado ayer en el decreto de necesidad y urgencia 641 del Gobierno Nacional, y que nosotros estamos adoptando y adaptando a las características de la provincia de Buenos Aires, es que se han prohibido las reuniones sociales de todo tipo, reuniones sociales en los domicilios o en lugares ajenos a los domicilios, están absolutamente prohibidas. Es una medida con la que nosotros obviamente estamos absolutamente de acuerdo. Cuando uno hace el repaso de algunos casos en los que se han producido de repente algunos brotes, sobre todo en el interior, en donde esas cuestiones se hacen más visibles. En el AMBA, con la cantidad de casos mucho más grande que tenemos, a veces cuesta discernir cuáles son las razones de los contagios o los nexos epidemiológicos. En el interior es bastante más fácil. Me quiero referir, a continuación voy a comentar cuáles son los cambios de fases que hay en los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero varios de esos cambios de fases tienen que ver con brotes que surgieron a partir de reuniones sociales de distinta índole. Unos se fueron a una fiesta o a una reunión social, gente de General Madariaga que se fue a Cariló, otra gente que se fue a pescar con los amigos del conurbano en Pila y se contagiaron, después contagiaron a la familia y la familia terminó contagiando a otros vecinos y vecinas de cada uno de los distritos. Por eso nosotros queremos reforzar esta idea de que estamos absolutamente de acuerdo y es tremendamente necesario que todos tengamos la responsabilidad, que todos tengamos en nuestra conciencia esta cuestión de cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Lamentablemente, como está sucediendo, hay muchos casos en donde esto no está presente, por lo tanto el Gobierno Nacional tuvo que tomar una medida más drástica. Recién estaba ahí mirando en los monitores de la ministra de Comunicación, en Oberá había habido una fiesta, que en Villa Elisa también hubo una fiesta privada, clandestina obviamente, así que tenemos que evitar todo ese tipo de reuniones sociales porque está comprobado en el mundo, no es un problema de la Argentina ni de la provincia de Buenos Aires, en el mundo que los lugares más contagiosos para esta pandemia, para este virus, son los lugares cerrados, los lugares llenos de gente, los lugares en donde hay música fuerte, entonces la gente tiene que hablar
a los gritos, y cuando ahora los gritos exhala más microgotas, exhala más aerosoles, que son los que llevan el contagio al resto de los concurrentes a este tipo de actividades. Por eso quería reforzar esta idea de nuestro absoluto acuerdo con la medida que se ha tomado desde el Gobierno nacional.